¿Tienes el párpado caído y deseas aprender a destacarlo? Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy te enseñaré 3 maneras de levantar ese párpado caído o de leche, como también se le conoce, a través del maquillaje. ¡Comenzamos! Cuando el párpado superior llega a cubrir el párpado inferior de manera total o parcial, es cuando tenemos un párpado caído y se llega a notar también como si estuviese hinchado, como es mi caso. Pero afortunadamente hay maneras de destacar esa mirada. Vamos a comenzar con la primera opción. Es importante que en la paleta de sombras que tú tengas, ya sean cuartetos o múltiples sombras, identifiques cuáles son las mates de las brillantes. Tenemos las satinadas que tienen un poquito de brillo, tenemos las que tienen mucho más brillo glitter y bueno, otras que son medianamente con brillos, pero se puede notar, y las mates que no tienen ningún tipo de destellos. Una vez que hayas identificado en tu paleta de sombras cuáles son los tonos mate y los que tienen brillo, vamos a pasar a lo siguiente. Todo lo que es sombra mate en tonalidades claras, vamos a poder utilizarlo en el párpado inferior. Y vamos a alejarnos, está prohibido utilizar sombras que tengan brillo en el párpado superior, así sean satinadas o tengan un ligero destello. No, está prohibido porque lo que va a hacer es todavía darle amplitud a esa área y no nos va a favorecer, al contrario, nos vamos a ver como si estuviéramos todavía más hinchadas. Y respecto a las sombras que tienen brillos, y si son en tonos claros, vamos a llevarlos pero en el párpado inferior. Ahí sí va a destacar mucho nuestra mirada y ahorita lo vamos a notar. Vamos a utilizar las sombras mates en tonos medios a profundos, a oscuros, ahí sí, en el párpado superior, para darle esa profundidad y disimular ese volumen. Por ejemplo, yo en este caso traigo una sombra media oscura, por eso es que no se nota ese párpado caído. Pero bueno, quiero enseñarte aquí cómo queda de una manera y de otra. Listo, como pueden notar, en este párpado apliqué una sombra con brillo y con glitter, y en la parte de abajo una sombra mate en un tono medio. En este lado está el color indicado, como se aplicaron las sombras, es decir, aquí un tono claro mate y aquí una tonalidad media oscura. Es la misma tonalidad que traigo en este ojo, pero miren cómo se ve más prominente. Y cuando nos exponemos a cualquier tipo de luz, desde luego que va a darle todavía mucho más volumen a un párpado caído, por eso es que hay que evitarlo. Consejo número 2, vamos a hacer uso al momento de aplicar esas sombras oscuras, profundas como un gris, azul marino, un negro en el párpado superior, pero difuminándolo hacia el exterior, haciendo líneas rectas o en una forma como de triángulo para darle una amplitud, es decir, un alargamiento, porque no vamos a dar volumen gracias a que la sombra es mate y oscura. Pero el hacer unas líneas ligeras, visualmente rectas, nos va a favorecer mucho en la mirada. Y bueno, aquí les dejo el ejemplo. Vamos a tomar de la cuenca y vamos a difuminar. De aquí vamos a presionar y vamos a extender. La idea es hacer líneas rectas. Difumina suavemente desde el exterior hasta el interior de tu ojo para que vayas extendiendo la sombra. También te puedes ayudar de un pincel como este. En el párpado inferior vamos a aplicar la sombra con brillo o glitter con el dedo dando golpecitos para que se adhiera perfectamente bien a la piel. Bueno, como aquí pueden notar, el ojo se ve más alargado gracias a la forma en cómo hice esa difuminación. Vamos a optar por líneas rectas para que
haga un corte en lo que es el grosor, digo visualmente, de ese párpado caído, y aquí sí podemos permitirnos usar una sombra con brillos como lo hice en el párpado inferior, porque nos va a dar como más luz y amplitud. Muy bien. En esta parte, como pueden notar, aunque apliqué una sombra mate en la parte superior, pues es un grave error porque aunque no tenga brillos, pero como es un color claro, pues hace que se note todavía mucho más amplio. Y aquí al aplicar una sombra oscura, en este caso, bueno, hace que el ojo se vea mucho más pequeño. Esta manera de aplicar las sombras oscura y un claro arriba no es la ideal, pero tú pudieras aplicar aquí una sombra en un tono color medio, siempre y cuando no sea claro. En este caso quiero que notes cómo se ve más amplio este y aquí cómo alarga tu ojo. Hay que tener cuidado al aplicar sombras oscuras en el párpado inferior porque en ocasiones llega a notarse un ojo todavía más pequeño y triste. Tip 3, y este va para muchísimas mujeres, y es el uso del delineador negro. A ver, no todos los tipos de delineadores nos quedan. Nosotras tenemos que ir todavía por un delineado un poco más arriba, extendido, de forma diamante, haciendo como un 7. Yo sé que a veces no es fácil hacer esa forma extendida porque se requiere de paciencia y de práctica, pero solamente así va a lucir nuestra mirada. Y también hay que ser muy cuidadosas al momento de delinearnos esa línea que está cerca de las pestañas. Entre más fina, mucho mejor, porque cuando llegas a hacerla muy gruesa, lo que haces es quitarle espacio al párpado inferior. Y bueno, ahorita lo van a notar en el ejemplo, pues todavía se ve más pequeño. Y si no te has puesto alguna sombra o algo en el párpado superior, bueno, todavía vamos a llamar la atención con ese párpado caído. Así que hay que ser muy cuidadosas cómo nos vamos a aplicar ese delineador negro. Y bueno, aquí vamos a ir a la parte alta donde está el pliegue y vamos a hacer una línea recta, muy finita, para ir marcando, y vamos a bajar muy suavemente. Y vamos a hacer otra línea antes de que haya terminado esta colita que hicimos, y la vamos a extender hacia el interior para hacer la forma de diamante, como un triangulito, y vamos a rellenar el huequito que nos queda para que la hagamos mucho más gruesa, pero hacia el interior. Es importante que dejemos muy bien marcada esa colita para que levante nuestro párpado. Y vamos a hacer una línea muy fina pegada a la raíz de nuestras pestañas. Y en el otro ojo voy a hacer un delineado, llamémoslo como normal, para que veamos cómo no favorece a nuestro tipo de párpado caído, y además estoy haciendo una línea gruesa pegada a las pestañas para que noten esa diferencia. Como pueden notar, aquí tenemos un alargamiento, una colita que sale, que tiene que ir en forma de diamante. Y en esta parte hicimos un delineado más grueso, lo cual hace que se vea mucho más pequeño el ojo y desde luego que el párpado se vea todavía caído. He visto a varias personas que a veces por la prisa solamente se hacen un delineado, pero se lo hacen de manera incorrecta. Ni siquiera se aplican un poco de sombra en los ojos que, digamos, pueda disimular esa profundidad. Y lo que hacen es que el ojo se vea de esta manera. Y si usan un lápiz delineador que se corre durante el día, es peor. Parecen mapaches. Noten la diferencia cuando yo aplico un poco de sombra, aunque sea una tonalidad media, al color de mi piel. Difuminándola de manera alargada, disimula un poco más.
Y hay varios tipos de delineados. Hay en gel, en pincel, en plumón. Busca con cuál te sientes más cómoda y se te facilite hacerte esa forma de diamante en tu ojo. Asimismo, cuida el grosor del delineado que haces muy cerca del nacimiento de las pestañas, porque si tú haces un delineado muy grueso, lo que vas a hacer es quitarle espacio al párpado inferior y entristecer también tu mirada. Entre más fina sea esa línea, muchísimo mejor. Después de haber terminado el maquillaje, no olvides aplicar muy buenas capas de rímel que te den volumen para que tengas una mirada de impacto, y esto también va a ayudar a que resalten tus ojos. Aquí te dejo este video, el cual te puede ayudar para elegir el producto ideal para ti y una técnica de cómo utilizarlo. Dentro de mis asesorías personalizadas, yo me encargo de destacar no solamente los ojos, sino todo el rostro a través del maquillaje de cada mujer con un estudio profundo. Adquiere una valoración gratis, te dejo el link en la cajita de información. Y bueno, espero que este video te haya ayudado para resaltar tu mirada, para que conozcas el tipo de ojo que tienes y le saques partido. Todos los tipos de ojos son hermosos. Este video me lo pidieron varias mujeres porque comprendo que a veces nos desesperamos y no sabemos cómo lucir una mirada de impacto, pero bueno, ya viste que se puede. Así que ahora, bueno, platícame si ya conocías estos trucos, qué haces para destacar esa mirada. Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.